Nuestra segunda conferencista de Charla que te charla es Pía Acevedo Méndez. Ella es licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales, tesista del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, con la tesis Posibilidades para la puesta en valor del patrimonio industrial en Chile, el caso de la industria petrolera magallánica. Y postulante al doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, con cursos de especialización en Patrimonio Industrial y en Educación Patrimonial, experiencia en gestión y evaluación de proyectos FONDAR. La conferencia de Pía Acevedo será sobre campamentos petroleros en el fin del mundo, un patrimonio industrial turístico para armar. A través de esta conferencia, ella va a pretender hablar, identificar las posibilidades que existen de desarrollar el turismo cultural vinculado al patrimonio industrial de la región de Magallanes, tomando para esto los espacios productivos construidos por la industria del petróleo en la isla de Tierra del Fuego, relevando especialmente la importancia de los excampamentos del petróleo, Cerro Sombrero, Manantiales, Cuyen, Percy y Clarencia, en su individualidad y en su valor de conjunto patrimonial, como lugares en los que se gestó un estilo de vida único e irrepetible en Chile y que forman parte del patrimonio cultural de la región y del país. Así que dejamos con ustedes, en esta conferencia de Charla que te charla, a Pía Acevedo Méndez con el tema Campamentos petroleros en el fin del mundo, un patrimonio industrial turístico para armar. Chiquillos, muy buenos días. Primero que todo decirles que yo estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes acá. Me parece muy interesante que vengan y participen de iniciativas como esta que tienen tanta relevancia a nivel regional. Ya, al igual que Carlos, yo también vengo de Santiago. Evidentemente puede llamar la atención que una recorra más de 2000 kilómetros para llegar y investigar temáticas tan australes, pero lo que yo les puedo decir es que a mí me encanta su región, ya que la encuentro una región maravillosa, muy rica en temas culturales y que la idea es que en conjunto lo vayamos conociendo. Ya, primero que todo me gustaría saber si alguno de ustedes conoce Tierra del Fuego. Levante la mano quien ha viajado. Ya, algunos hemos tenido la posibilidad, otros prontamente. Ya, entonces, ¿quién de ustedes visitó Cerro Sombrero? Levante la mano. Perfecto. Tenemos algunos entonces que ya hemos estado por ahí. Bueno, les voy a contar entonces y que lo vayamos haciendo en conjunto. Cerro Sombrero, al igual que muchos de los otros que nombró anteriormente el presentador, ya responde a una red de campamentos que se instalaron en la isla con el objetivo de sacar petróleo. Así de simple, sacar petróleo de la tierra y efectivamente difundirlo a nivel de país. Ya uno puede decir, el petróleo está al fin del mundo. Nosotros sabemos que podemos discutir que a lo mejor Tierra del Fuego, Punta Arenas es el inicio del mundo. Ya siempre se ha conocido como el fin del mundo. De hecho, hay algunas características que lo hacen incluso único, que yo se los voy mostrando. Ya, pero la idea es, en este caso, mostrarles a ustedes otras posibilidades de recorrer a nivel turístico lo que es la región. A lo mejor tenemos Torres del Paine. Muchos sabemos que en enero nos llenamos de chiquillos de otros países que vienen con sus mochilas, los vemos por las plazas, recorriendo para viajar a Natales. Y de ahí, efectivamente, disponerse a conocer toda la riqueza de Torres del Paine. Pero hay una riqueza turística que tal vez tenemos que desarrollar y que tiene más que ver más que todo con nosotros, con las personas, con los sujetos de carne y hueso que hablaba Carlos anteriormente y que tienen relación directa con el petróleo, un recurso fundamental que tenemos en la región. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de patrimonio, patrimonio como concepto es una herencia. Alguien nos dejó algo. Puede ser que nuestros padres nos hayan heredado alguna cosa, que a lo mejor ustedes en su casa tengan alguna cosita que les dejó su abuela, en fin. Todos tenemos un patrimonio. Uno podría decir que al principio, efectivamente cuando se empieza a estudiar la disciplina del patrimonio, nos hablaban de cosas estáticas. A lo mejor muchos han ido al museo, ¿no? Muchos por el colegio han ido al museo, han visto objetos detrás de una vitrina, han visto edificios, han visto héroes de guerra. Ya, efectivamente, eso se nos enseñó durante mucho tiempo que era patrimonio, y lo es. ¿Ya? Pero hay otro patrimonio que es mucho más social, que es dinámico, que tiene que ver con las formas de hacer, con las formas de vivir de algunos grupos en particular. Por ejemplo, yo les muestro acá que tenemos patrimonio vinculado a edificios. Siempre son edificios lindos, ¿se han fijado, no? Son grandes edificios, como bien arquitectónicamente ricos, estéticos, como este, por ejemplo. ¿Todos lo conocen o no?
Ya, está en la plaza, ¿cierto? Lo conoce, es bonito, miren, por ejemplo, sus ventanas, todo lo que es de madera, las rejas, efectivamente es bello. Uno podría decir, mi casa nunca podría ser patrimonio entonces, ¿ya? Porque mi casa a lo mejor no es eso. Nadie vive en un lugar así, o sí, sino que me invite, porque yo por lo menos no. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, otro patrimonio de la región, que son los paisajes. Efectivamente, eso es una belleza que nadie puede discutir. Todos decimos que Torres del Paine, Los Cuernos en este caso, es maravilloso. Pero ustedes ahí no ven gente, no hay personas. Y el patrimonio se hace desde las personas, chiquillos. Eso es una cosa que idealmente ojalá nos vayamos de esta charla entendiendo un poco. Son las personas los que le dan valor a ese edificio en particular, son las personas las que nos dedicamos a sacarle fotos a esos lugares y después ponerlos en nuestro Facebook, en nuestro perfil, en nuestra foto de portada, ¿ya? Y se lo empezamos a contar al mundo. ¿Ya? Pero en este caso nosotros, a nivel de los campamentos, queremos relevar que efectivamente hay espacios donde nosotros como sujetos estamos insertos en esto. Entonces, yo les traje una definición que incluso se la fui destacando en algunas letras así como en mayúscula para que vayamos entendiendo lo que es el patrimonio, para que nosotros sepamos que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí y a todos los que estamos acá, podemos tener finalmente un patrimonio a nivel personal, a nivel familiar, regional, nacional, mundial. Entonces, por ejemplo, hay algún autor que está acá, yo les puse el nombre, que dice que el patrimonio cultural es producto de la inteligencia y del aprendizaje adquirido en el tiempo. Ya no es que a nosotros se nos venga a poner un edificio delante y digamos, uy, qué lindo, pero ¿y qué me importa a mí? Ya, esto tiene que ver con un proceso adquirido que va en constante evolución. Ya dice, valorado con el fin, ojo, de que las generaciones venideras, nosotros, sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, ya, en este caso, tengan estructuras culturales, que sepamos lo que pasaba previamente. Cuando Carlos anteriormente les preguntaba a ustedes sobre sus fotos familiares, eso tiene que ver con que a mí me enseñan a qué grupo yo pertenezco. Si yo no hubiera fotos, a lo mejor no hubiera conocido a mi bisabuelo, no sabría. Hubiera nacido en el mundo y no hubiera tenido un pasado. Estas cosas, estructuras, edificios, fotografías, sirven para que usted tenga un pasado al cual arraigarse y sentirse partícipe. Ya entonces, finalmente estas estructuras culturales le permitan conocerse a ustedes mismos, saber, por ejemplo, por qué les gusta tal comida, saber, por ejemplo, por qué viven en tal lugar, por qué a lo mejor van de vacaciones a algún espacio en particular. Ya, y evidentemente que pertenezcamos ahí a un universo en particular. Eso es el patrimonio, no es solo lo tangible, lo duro, lo estético, es una cosa que tiene que ver con nosotros como primer recurso protagónico. Ya después, por ejemplo, ¿qué pasa con el patrimonio cultural de la región? Yo les puse dos imágenes a ustedes que tenía que ver uno con un edificio muy importante que está en la plaza y con otro Torres del Paine, pero en ninguno de ellos había gente. Entonces mi idea es que vayamos viendo dónde yo puedo encontrar una herencia social importante de la región. Por ejemplo, esta es la portada de la prensa austral. Me imagino que todos saben lo que es la prensa austral, dónde está, en fin. Esto es de fines del año 45, donde se le contó a todo Chile que había petróleo en la región. Fue portada. Eso lo leyeron en Santiago, chiquillos, en Concepción, en Valparaíso. O sea, el 30 de diciembre del 45, todo Chile estaba leyendo y hablando de Magallanes. Esto yo lo saqué en Santiago, imagínense. Yo no fui acá a Prensa Austral, yo fui a la Biblioteca Nacional en Santiago y busqué. Y efectivamente me topé con esto. Mundo, hay petróleo en Magallanes. Chile, entérense de que hay petróleo en Magallanes. Ya ahí dice, y hemos probado que este petróleo magallánico es comercialmente explotable. Así que de ahora en adelante, de este fin del mundo hacia el país, se sabía que había un recurso tan rico y tan importante que debía ser explotado. Después, para poder yo explotar, tal como comentaba mi compañero anteriormente, este recurso, yo necesito llevar gente donde lo encontré, que fue en Tierra del Fuego, inicialmente en manantiales. Ya ahí está el pozo Spring Hill, donde se extrajo y saltó hacia arriba, por decirlo así, ya este chorro. Entonces, yo, por ejemplo, encontré un mapa, lamentablemente no habían muchos claros, pero esto es lo que más les traje para que lo podamos materializar. Distintos lugares que la Empresa Nacional del Petróleo instaló en Tierra del Fuego para que a lo mejor niños como ustedes fueran a vivir con su familia ahí. Ya antes de eso no había nada, chiquillos. Ovejas, evidentemente, todos comen cordero, por supuesto, asumo yo, estaba eso presente, había oro, pero había una necesidad importante de instalar familias que se dedicaran a trabajar en este nuevo recurso que le daba un aire nuevo a nivel económico a Magallanes. Entonces, arriba, aquí dice manantiales, que es donde efectivamente yo lo encontré. Después de manantiales, yo tenía que sacar ese recurso, sacarlo, no me lo iba a llevar por tierra porque es muy lento, utilizo el mar, por supuesto. Tengo por acá algo que se llama Puerto Percy.
donde vivían familias. Después tuve que instalar un lugar donde toda esta gente confluyera a desarrollar distintas actividades. Diseño, Cerro Sombrero, un campamento, chiquillos, a nivel mundial reconocido por su arquitectura, precioso, moderno, el enclave de arquitectura moderna más austral del mundo. Ya, y después de Cerro Sombrero, yo instalo Cuyen. Si se fijan, yo tengo una red de caminos, ¿o no? Todo esto que está con manchitas amarillas, en fin, son redes de caminos que conectan un lugar con otro. Eso, yo les cuento al tiro, que no lo hizo el Estado de Chile, lo hizo la Empresa Nacional del Petróleo. Para poder, antes de que Tierra del Fuego fuera un lugar donde yo pudiera extraer petróleo, no habían caminos, no había nada. Entonces, además, yo, si se fijan, yo, por ejemplo, al otro ladito, que alcanzo a toparme acá, en el caso de, hay una línea roja ahí que va a Argentina, y a lo mejor algunos de ustedes han tenido la posibilidad de visitar Tierra del Fuego, Argentina. Hay mucha más calle, está todo pavimentado, en fin. Claramente porque hay una labor más de Estado. Acá fue la Empresa Nacional del Petróleo la que dijo, bueno, vamos a ocupar Tierra del Fuego, vamos a instalar caminos y vamos a hacer que la gente viva lo mejor posible. ¿Qué significa vivir lo mejor posible para ustedes? Tener lugares donde entretenerme, tener lugares donde ir al cine, por ejemplo, donde hacer deporte. Ya todo eso efectivamente lo hizo la empresa e instaló, por ejemplo, ahí está, una imagen de Puerto Percy. Yo no sé si alguien ha ido a Puerto Percy, ¿lo conocen, chicos? ¿Usted? ¿Le gustó? ¿Estaba abandonado? ¿Cierto? Sí, y las casas eran grandes, ¿cierto? Viste casas, había colegio. Yo les voy a mostrar algunas imágenes, chiquillos. La idea es que vayamos conociendo estos espacios y que a lo mejor algún fin de semana con la familia lo vayan a conocer. Puerto Percy en primera instancia. De todos los que estamos aquí, salvo él, conoce Puerto Percy, imagínense. Imagen dice, terminal de Puerto Percy, a 51 kilómetros de Punta Arenas. Ahí se va a vivir gente en esas casas. Lindas, ¿o no? ¿Sí? Árboles, pasto, casas grandes, efectivamente niños que corrían por estas calles, gente que vivía ahí al lado, en este caso, de ese lindo mar, con ese muelle precioso que daba la posibilidad que el petróleo magallánico saliera al mundo. Se iba a Uruguay, se iba en este caso a Estados Unidos, se iba a muchos lugares, ya de acá, Tierra del Fuego, a Uruguay y luego a Norteamérica. Entonces, por ejemplo, los niños iban al colegio. Niños como ustedes, como yo, estudiaban en Puerto Percy, en esa escuela bien grande. ¿Ya? Tenían su pizarra. Imagínate, está todo abandonado, efectivamente. Tenían su pizarra, sus estantes donde dejar sus loncheritas quizás, los materiales del colegio, y entraban así a la escuela. Escuela G40 Puerto Percy. Ya todos los niños tenían sus profesores, alguno quizás le caía mal, otro bien, a todos nos pasa por supuesto, ya, pero íbamos todos los días, como usted a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana va a su colegio, los niños de Puerto Percy también lo hacían en Tierra del Fuego. Ya después, por ejemplo, como dijeron por acá, Puerto Percy está abandonado, ya no vive nadie. La casa que yo les mostré anteriormente está abandonada. Yo puedo entrar, las puertas están abiertas, no hay vidrios, ya, pero son de concreto, no se pueden demoler. El viento en Tierra del Fuego en este caso no se lleva esas casas, están ahí botadas. Ya entonces, yo les puse además, yo he ido trabajando con muchos habitantes de cada uno de estos lugares. Entonces acá hay una experiencia de alguien, de una mujer que vivió su infancia, tal como ustedes, en Puerto Percy. Y me contaba a mí, me decía que su infancia fue la mejor del mundo. No había mall, chiquillos, no hay internet, no hay computador, no hay celular. Y estoy como a 4 o 5 horas de Punta Arenas. ¿Cómo va a ser la mejor del mundo? Sí, ella me decía que sí, que fue la mejor del mundo, que ella no cree que hubiera habido en su vida una experiencia tan maravillosa como vivir en un campamento tan lejos. Ya, por ejemplo, ella decía, no había diferencia económica, todos los niños estaban juntos, éramos todos iguales, independientes si fueras hijo de obrero o de jefe. Estudiábamos todos en la G40, la escuela que yo les acabo de mostrar. Ya, así que no había posibilidad de separar a los niños porque por dinero, por condición laboral de sus padres. Si mi papá era obrero o mi papá era jefe, nosotros éramos compañeros igual. Y yo iba a su cumpleaños y él iba al mío y nos queríamos todos. Ya entonces, podías estar hasta tarde afuera de tu casa, sin miedo. Ojo, es una cosa que a lo mejor los que vivimos en ciudad estamos acostumbrados. Éntrense temprano, no vayas tan lejos, cuidado con tu bicicleta, no dejes tus cosas botadas. Ella me contaba que eso no existía en su casa, ni en Puerto Percy. Ella dejaba su bicicleta en la noche, 2 días después la iba a buscar y la encontraba. ¿Nos pasaría eso a nosotros? Yo que vengo de Santiago les digo al tiro que no. Yo me doy vuelta y ya no está. Ya, imagínense la gente que vivía allá. Los campamentos de NAP eran seguros y tranquilos. Campamento hoy en día abandonado. Sigamos. Manantiales. ¿Quién conoce Manantiales? ¿Alguien? ¿Nadie? Usted solo fue a Puerto Percy. Veamos.
Vida en Manantiales, chiquillos, lugar donde se encuentra el primer chorro y sale, como dijo Carlos anteriormente, desde la Pachamama, hacia el mundo. Tengo vida, la gente carreteaba, se juntaban, se tomaban sus cositas, ¿ya? Hacían deporte, por ejemplo, tenían grupos de baile, grupos folclóricos. La gente se organizaba y vivía efectivamente una vida social muy rica. Miren, Olimpiadas en Apinas. Ya habían todo un tema deportivo muy fuerte que se desarrolló para que la gente estuviera efectivamente activa. ¿Quién ha jugado bowling aquí en su vida? ¿Usted? ¿Usted? Ya. De los campamentos salieron muchas personas excelentes en palitroque, le decían, porque los campamentos tenían canchas de palitroque, por ejemplo, y la gente era seca en el bowling. A lo mejor yo he ido alguna vez, ustedes, pero ahí habían selecciones que recorrían Chile jugando palitroque. ¿Ya? Y una de estas instancias deportivas eran las Olimpiadas en Apinas. Fíjense, esto es del 65. Ya, otro campamento activo. Hoy en día, esto está así. Esto, por ejemplo, es el gimnasio, donde ustedes desarrollaban o vieron anteriormente la imagen de las Olimpiadas en Apinas. Acá está el Pozo. Eso es un monumento nacional, de donde sale, de ahí mismo donde está toda esta zona, salió el chorro de petróleo. Entonces el Estado chileno hizo un monumento, que usted pueda ir y lo pueda ver de lejos y decir, qué lindo. ¿Usted ve aquí algún trabajador? ¿Hay fotos de trabajadores? No. ¿Y quién sacó el petróleo? Los trabajadores. No están. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo nosotros, que hay gente que efectivamente se hace esto y es la persona, la que metió su mano, la que descubrió, la que fue a decir, oye, hay petróleo, la que se ensució, en fin, son las personas las que hacen la herencia y la forma de habitar un territorio. Vámonos a otro campamento, chiquillos. Bueno, acá hay una referencia, porque Manantiales también está abandonado. Ya, él es Juan Velázquez, ex habitante del campamento Manantiales. Fíjense, nuestras mujeres y nuestros hijos, todos eran verdaderas familias. Un campamento era una gran familia. Ya dice, si habían 50 o 100 pobladores, todos éramos familia. Todos los campamentos éramos unidos y hacíamos actividades junto con las Olimpiadas en Apinas. Nos uníamos Manantiales, Percy, Cuyen, Sombrero. Competíamos sanamente. Esto se hacía para mantener una tremenda unión de nosotros y nuestros hijos. Teníamos escuelas. Fíjense, Tierra del Fuego, les mostré yo la de Percy. Ya, y tratábamos, o escuelas, perdón, ¿dónde estoy? Teníamos escuelas, en este caso hospitales, y tratábamos de hacer de un buen uso de que ENAP nos daba. Abandonado. La gente se tuvo que ir y se tuvo que venir a Punta Arenas. Sigamos. Cerro Sombrero. Ahí se pasó un tema, pero miren, Escuela de Cerro Sombrero, otro lugar donde niños también se educaban en la isla grande de Tierra del Fuego. El gimnasio. Cuando las personas que fueron a visitar Cerro Sombrero, ¿conocieron el gimnasio? ¿Quién conoce el gimnasio? ¿Sí? ¿Pudieron visitarlo? Perfecto. Y a lo mejor se pudieron deleitar con esa cancha preciosa. Ya miren, cancha donde la gente efectivamente hace deporte. Miren el suelo, brillante. Ya ahí efectivamente hay instancias para jugar, compartir, divertirse. Hay un solarium, a lo mejor algunos escucharon, que es como un parque techado. Ya, pero acá también la gente vivía mucha dinámica social. Hoy día lo ocupan los trabajadores de ENAP, pero en su minuto lo ocupaban las familias, las señoras, los hijos, los tíos, los que íbamos de vacaciones hacia allá. Teníamos esa posibilidad. Íbamos al cine. Habían películas que se veían, crean ustedes, primero en los campamentos de ENAP que en Santiago. Pasaban por aquí, pasaban por el campamento del Cobre, en la tercera, la segunda región, y después iban a Santiago. Siempre uno piensa que en Santiago pasa todo, pero en este caso era muy distinto. Y la gente veía películas aquí. Sala Cine, Empresa Nacional del Petróleo. Se fijan que aquí hay cámaras, ya que dan cuenta de esto. Más de 500 butacas para que toda la gente entrara y disfrutara de eso. Hecho en este caso por el Estado a través de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Cómo si usted se va a vivir a un lugar tan lejos va a estar aburrido? Veamos películas, juguemos en este caso, hagamos deporte, juguemos básquetbol, juguemos palitroque, vayamos al solarium, en fin, mucha instancia. ¿Qué pasa con Sombrero hoy en día? Algunos lo conocen, yo también tuve la posibilidad de estar. Sombrero hoy, chiquillos, es zona típica, protegida por el Estado chileno. No se puede demoler, no se puede afectar, hay que cuidarlo, hay que pintarlo, pero lo que falta son las visitas, los turistas, que vayamos a conocer, que hablemos con alguien que vive allá, que nos cuente cómo era la vida. Eso es una herencia de la región de Magallanes. No hay otros campamentos petroleros en Chile, chiquillos. Solo Magallanes lo tiene, nadie más. Ya entonces, ¿qué se dice, por ejemplo, en este caso de acá? Se protege, no se puede demoler, no se puede tocar con el objetivo. ¿Para qué región de Magallanes luchó tanto de proteger Cerro Sombrero? Para preservar estas construcciones, para que ustedes, generaciones futuras, y también para quienes viven hoy en día en Sombrero, ya puedan conocerlo y disfrutar de él durante los próximos años. Eso hay que hacer. Ya estamos en el tercer campamento, creado en el 58. Nos vamos al último creado, Cuyen.
A lo mejor a alguno les suena, por ahí lo escuchó, vio los nombres de calles que anteriormente les mostramos. Cuyen también tenía actividad. Cuyen está abandonado y desmantelado. Hay una actividad productiva, pero la gente ya no vive allá, se fue. Ya, pero habían casas, habían escuelas, había gimnasio, había toda la actividad. Fíjense, acá los niños están, al igual que ustedes a lo mejor en su colegio, pero en Tierra del Fuego, a varias horas de Punta Arenas, haciendo actividades cívicas, izando la bandera, celebrando el 18 de septiembre, yendo a clases de matemática. Yo soy profesora de historia, así que comprenderán que la matemática no es mi fuerte, así que ya a lo mejor en alguna clase ahí más aburrida que otra, tal como nos pasa a nosotros en una ciudad, salvo que ellos están en un campamento a varios kilómetros y varias horas de distancia. Tengo fiesta en Cuyen, la difundía, la empresa, chiquillos, mañana, fin de semana, carrete en Cuyen, vamos todos allá. Todos se transportaban e iban efectivamente a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, de alguien, o tal vez instancias mucho más grandes. Había niños que jugaban, fíjense ustedes, a lo mejor más de alguno de ustedes lo ha hecho cuando hay nieve. Sale afuera, juega, efectivamente, no sé, agarra algo, tira a algún amigo. Esas eran las casas de Cuyen. Hoy día eso no existe. Se desmanteló y se trajo Punta Arenas. Es como que un día usted le diga, agarre sus cosas, le vamos a agarrar su casa, la metemos en un camión y la llevamos. Y no queda nada. Y usted mira y dice, ¿y mi casa? Nada, se trasladó. ¿Cómo? Bueno, eso era posible porque estas casas eran modulares, a diferencia de lo que yo les mostré de Percy, que eran casas sólidas. Ya niñas jugando, al igual que ustedes, tal vez con nieve, pero la diferencia es que estoy en Tierra del Fuego, en un campamento cerrado del petróleo. Ya, ¿qué pasaba, por ejemplo, acá? Había que cerrarlo, bajo el petróleo. A lo mejor todos sabemos que el petróleo tuvo un minuto de baja en términos productivos. Es un recurso no renovable, por lo tanto, se va a acabar. Hay que reinventarse, hay que hacer nuevas cosas productivas, pero el petróleo, el cobre, el carbón se acaban. No es como que yo plante un árbol. Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, Juan Calisto respecto de su salida de Cuyen? Cuando se supo lo del cierre, Cuyen fue muy doloroso. Ya imagínense que a usted le digan que mañana o en 6 meses tiene que irse de su casa, a otra región, a otro lugar. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Qué pasa con mi familia? Lo siento, se va. ¿Qué pasa con mi casa? La desarmamos, se tiene que ir. Me lo cuestiono, ¿cierto? Entonces, dice ahí, cuando se supo lo del cierre de Cuyen fue muy doloroso. Supimos que nuestras casas, como eran modulares, la empresa las había vendido y se creó una nueva población en Punta Arenas que se llama Villa Hindú. A lo mejor a alguno le suena, la conocen quizás. Ya, ¿viste? Esas eran las casas que estaban en Cuyen previamente, en Tierra del Fuego. Después dice entonces, ya, situación muy penosa porque viste tu casa ocupada por otros aquí en la ciudad. Aquí vimos crecer a nuestros hijos, fue punto de reunión, de vida social. Muy importante verlas acá y pensar en el campamento, que el campamento estaba siendo desmantelado, desarmado el gimnasio donde usted jugó todo, ya es muy doloroso. Y ahí cuenta Juan que se tuvo que ir, él se vino a vivir a Punta Arenas, pero tal vez gente se tuvo que ir de la región. Y eso es que una sociedad se quiebra, una comunidad se quiebra y se van. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la idea de esto? Aprender de que finalmente la vida de las personas en estos espacios australes, Cerro Sombrero, el enclave arquitectónico moderno más austral del mundo, no hay otro como ese, ya tiene un valor social. El hecho de haber ido a un cine, de haber estudiado, de haber hecho amigos en esos lugares es algo que es propio de la región de Magallanes. No hay otra región en que se dé una dinámica así. Santiago no tiene campamentos, Rancagua no tiene campamentos del petróleo. En el caso de la quinta región, en el caso de la octava, tienen la refinería, pero los campamentos están aquí y la gente que fue a hacer vida, a hacer patria a Tierra del Fuego, vive en su mayoría en la región de Magallanes. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que ustedes se vayan pensando que finalmente el patrimonio no son los edificios solos. Ese edificio cumple un sentido gracias a nosotros que lo utilizamos o habitamos. Y en el caso particular de conocer finalmente el legado del petróleo en la región de Magallanes, yo lo puedo conocer a través de la gente que habitó estos lugares, que crió a sus hijos ahí, que corrió, que dejó su bicicleta botada 2 días y la encontró. Ya, entonces, ¿qué es un patrimonio finalmente vinculado a una industria? Es esto, chiquillos. Es un testimonio de lo cotidiano y de la memoria del trabajo y del lugar. Fíjense en la última parte, dice, sin hombres, los edificios y las máquinas resultarían vacíos de contenido. ¿De qué me sirve a mí guardar algo en un museo si no sé cómo se ocupó? Lo miro, le saco foto y me voy para mi casa, no tengo idea. Yo tengo que saber para qué sirvió eso, por qué es importante que esté en un museo. Usted, por ejemplo, si le diera la posibilidad de guardar algo en un museo, ¿guardaría toda su pieza? No, diría esto sí, esto no, esto uy, qué vergüenza, esto sí, esto no, ya. Entonces, eso, por ejemplo, la idea es que nosotros lo conozcamos y que finalmente lo que a lo mejor se escoge para resguardar, entendamos que lo usaron personas. Y esas son las personas importantes, más que el objeto, es la tradición, la técnica, todo ello. Entonces, ¿qué les propongo yo? Que a lo mejor ahora conozcamos Tierra del Fuego desde la perspectiva social. Tal vez vayamos, Cuyen no está,
hay algunas infraestructuras productivas, pero Cuyen yo supe que vivió gente, supe que hubo niños jugando, supe que en Manantiales hubo carretes, fiestas, mujeres en este caso juntas haciendo actividad social, supe que Cerro Sombrero es el enclave arquitectónico moderno más austral del mundo, no hay otro igual a ese. Supe que de Puerto Percy viajaba gente a Uruguay a dejar petróleo. Ya, y supe que más encima toda esta conexión que existe a nivel de la zona la hizo una empresa que hoy en día sigue funcionando acá y se llama Empresa Nacional del Petróleo. Hay una relevancia importante a la gente, chiquillos, a las personas. Entonces, sí, Tierra del Fuego en este caso es bonita de la perspectiva natural, es un paisaje único. Sí, Torres del Paine es precioso, pero acá hay un componente social de identidad propia de la región que no hay en ningún otro lugar del mundo y hay que conocerla. Por eso les propongo yo, esto entero a nivel de conjunto es un patrimonio cultural de la región. Experiencias vividas en los campamentos del petróleo no existen en otro lugar del mundo. Eso es, chiquillos.